Empezamos. Bueno, el día de hoy vamos a resolver un problema que es el diseño de un intercambiador de calor por serpentín en un tanque agitado para mantener un medio de cultivo a una temperatura constante. Recuerden que lo último que vimos, la clase que tuvimos, fue lo que es el diseño de intercambiadores de calor. Vimos dos tipos de diseños o de dispositivos: intercambiadores de calor de tubos concéntricos y cómo sus diagramas de perfiles de temperatura cambiaban en acorde a cómo separaban los fluidos en este tipo de intercambiadores. También vimos intercambiadores de calor de serpentín y de chaqueta para la transferencia de calor en medios de cultivo. Vimos que para cualquiera de estos tipos de intercambiadores de calor se tenía que encontrar una ecuación de diseño, y después de un balance diferencial de energía entre los fluidos y la pared del intercambiador, llegamos a la ecuación de diseño del intercambiador calor, la cual establecía que el calor transferido a través del intercambiador era igual a un coeficiente global de transferencia de calor, el área del intercambiador y esta relación de las deltas de temperatura entre los fluidos que operaban en el intercambiador. A esta relación de deltas nosotros le llamamos diferencia de temperatura media logarítmica, DTML, ¿sí? Y vimos cómo se puede construir o de dónde viene esta DTML. También vimos que si lo designábamos a esta relación de las deltas de temperatura como DTML, la ecuación de diseño la podemos escribir de manera mucho más sencilla, de esta manera. De tal manera que el calor transferido a través del intercambiador es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área del intercambiador por la diferencia de temperaturas media logarítmica. De aquí vimos que algo de gran importancia era cómo estimar el coeficiente global de transferencia de calor, o U mayúscula. Vimos que el coeficiente global de transferencia de calor está integrado por diferentes coeficientes. Está integrado por dos coeficientes convectivos, uno al interior del intercambiador de calor, uno exterior al intercambiador de calor, así como a lo que es la transferencia de calor por conducción a través de la pared del intercambiador. Vimos que la transferencia de calor en un intercambiador de calor involucraba dos mecanismos de transferencia de calor: convección forzada y conducción. De tal manera que el coeficiente global de transferencia de calor U contemplaba los coeficientes convectivos interno, externo, la conductividad térmica, y también vimos que dependiendo del fluido los fluidos que se manejaran sobre la superficie de las paredes del intercambiador, se podían depositar ciertas sales minerales, las cuales fungían como un material que ofrecía resistencia a la transferencia de calor. Y en base a estos materiales y el tipo de agua que se utilizaba y las sales que se depositaban en la superficie, vimos lo que eran los factores de ensuciamiento. De tal manera que, tomando en cuenta todos estos mecanismos y factores, vimos que en relación a o con similitud a un mecanismo eléctrico, un circuito eléctrico, podíamos hablar de un circuito térmico, donde las resistencias a la transferencia de calor estaban conectadas en serie, de tal manera que vimos que el inverso de el coeficiente global de transferencia de calor, que es igual a la resistencia total, era igual a la sumatoria de las resistencias individuales, y que estas resistencias individuales estaban contempladas por los inversos de los coeficientes convectivos, el inverso de la conductividad térmica del material
por la longitud o el espesor de la pared, más el inverso de los factores de ensuciamiento. Llegamos a esta ecuación que nos permitía estimar el valor del coeficiente general de transferencia de calor, siempre y cuando conociéramos todos ellos. Y esta ecuación vimos que era válida si nosotros considerábamos que la geometría del intercambiador de calor era rectangular o el espesor de la pared del intercambiador de calor era muy delgado, o sea, era de un espesor muy pequeño. En cambio, si el espesor de la pared del intercambiador de calor ya era considerable, y considerable es hablar de más de 3-4 milímetros de espesor, ¿sí? L, el espesor de la pared del intercambiador. Entonces, y la geometría era cilíndrica, entonces teníamos que tomar en cuenta la geometría cilíndrica del intercambiador de calor, y ya sea que en referencia a la pared externa, el radio de la pared externa o el radio en el que se encontraba la pared interna de las paredes del intercambiador, y tomando en cuenta la geometría, vimos que podíamos tener el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, su inverso, referido o al radio interno, donde R1 es el radio interno, o referido al radio externo, que es R2. Y estas dos ecuaciones pueden ser utilizadas y de manera indiferente, o independiente, perdón, es lo mismo, solamente que hay que fijarnos que esta está basada en los cálculos en el radio interno de la pared del intercambiador R1, de aquí para acá, mientras que la ecuación 2 con U2 está referida a hacer los cálculos con el radio externo a la pared del intercambiador de calor, que es R2. ¿Sí? R2, la pared externa, R1, la pared interna. Y ya que vemos todo esto, entonces ahora sí lo tenemos que aplicar para el diseño de un intercambiador de calor. Muy bien. Entonces, vamos a ver el problema, vamos a abordarlo. Y el problema dice, un fermentador será diseñado para operar a 27 grados centígrados en la producción de una proteína intracelular. Debido al rápido crecimiento celular, requieren disiparse 12 kilowatts, que es lo mismo a 12.000 watts, para mantener constante la temperatura del medio de cultivo. Para ello se propone instalar un serpentín helicoidal de acero, donde nos dan las propiedades de la conductividad térmica del acero, 60 watts por metro grado centígrado, y la rugosidad de la superficie interna del serpentín, que es materiales de acero, y nos dice que es de 0.075 milímetros, con un diámetro externo del tubo de 4 centímetros y un espesor de 5 milímetros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo agarrara y viera el tubo del serpentín, me dice que el diámetro de la pared externa, desde la pared externa hasta el otro lado de la pared externa, ¿sí? O sea, el diámetro asociado al radio 2 es de 4 centímetros. Eso quiere decir que el radio externo, desde el centro hasta la pared externa, debe ser de 2 centímetros, ¿sí? Y también nos dice que el espesor de la pared del intercambiador es de 5 milímetros. 5 milímetros, ¿qué significa? El espesor, este espesor que está aquí, el espesor de la pared del intercambiador es de 5 milímetros, por lo que el radio interno debe de ser de 3.5 centímetros, o si, el diámetro interno, o el radio, lo dividimos entre 2, 3.5 debe ser 1.725 centímetros. Pero bueno,
Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ya estas son las características del serpentín. Y aparte nos dicen que el serpentín tiene un diámetro de espiral de 0.7 metros. ¿Qué es el diámetro de espiral? Recuerden que el diámetro de la espiral del serpentín es la distancia que hay en la circunferencia que se forma al ir formando la helicoidal del serpentín. O sea, la distancia que hay de aquí a acá es el diámetro de la helicoidal del serpentín. ¿Sí? ¿Qué es el diámetro del círculo si lo vemos desde arriba? Que se forma al ir doblando el serpentín en forma de helicoide. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí nos están describiendo el serpentín. Dicen que el serpentín será alimentado con solución salina. O sea, al interior del serpentín será circular como líquido de refrigeración una solución salina. Y nos dicen que la solución salina debe entrar a 10 grados centígrados y salir a 25 grados centígrados. El gasto volumétrico se va a manejar de la solución salina al interior del serpentín es de 1800 litros por hora. Nos dan las características de la solución salina. Nos dicen la solución salina posee las siguientes propiedades: una densidad de 1090 kilogramos metro cúbico, una viscosidad de 0.00095 pascales segundo. Recuerden que pascales segundo es equivalente a kilogramos sobre metro segundo. Pascales segundo y kilogramos sobre metro segundo es lo mismo. Nos dan su capacidad calorífica de 4.325 kilojoules por kilogramo grado centígrado y la conductividad térmica de la solución salina, que es de 0.95 watts por metro grado centígrado. Este serpentín se va a colocar al interior de un fermentador. Este fermentador posee un diámetro de 1.2 metros y se operará con un impulsor tipo propela marina con una geometría estándar a 160 revoluciones por minuto. Si la geometría del tanque es estándar, el diámetro del impulsor es 1/3 del diámetro del tanque. Al ser el tanque de 1.2 metros, el impulsor de propela marina deberá tener un diámetro impulsor de 1.2 entre 3, 0.4 metros. ¿Sí? Debe ser de 0.4 metros el diámetro del impulsor. Y a 160 revoluciones por minuto. El medio de cultivo que va al interior del tanque posee las siguientes propiedades. Nos dan su densidad, 1010 kilogramos por metro cúbico, su viscosidad, 0.0015 pascales por segundo, que vuelvo a repetir, es lo mismo que kilogramos sobre metro segundo, una capacidad calorífica del medio de 4.965 kilojoules kilogramos grado centígrado y la conductividad térmica del medio de cultivo, que es de 0.64 watts por metro grado centígrado. Nos dicen que la superficie interna del serpentín, o sea, la superficie interna del serpentín que está en contacto con la solución salina, tiene un factor de ensuciamiento de 11.000 watts por metro cuadrado grado centígrado, mientras que la superficie externa se considera limpia. Al considerarla limpia quiere decir que no hay depósitos de sales, minerales, en la superficie y no hay factor de ensuciamiento. Nos piden que asumamos que las viscosidades del medio de cultivo, las viscosidades de los fluidos, tanto en el seno del fluido como en las paredes del intercambiador de calor, sea la misma. O sea que no tenemos que tomar en cuenta el efecto de la diferencia de viscosidades cerca de la pared y en el seno del fluido. Con toda esta información nos piden determina los coeficientes convectivos interno y externo del serpentín. Construye el diagrama de temperaturas y determina la
diferencia de temperaturas media logarítmica. El inciso C es determina el coeficiente global de transferencia de calor, o sea, U mayúscula, considerando geometría rectangular y estima con esta información cuál debe ser la longitud del serpentín para mantener la temperatura en el fermentador, o sea, mantener la temperatura a 27 grados centígrados. ¿Sí? En el inciso D dice, ahora determina el coeficiente global de transferencia de calor, pero considerando la geometría cilíndrica y nuevamente estima la longitud del serpentín bajo estas condiciones de temperatura, pero considerando geometría cilíndrica. Y nos dice de qué porcentaje es la diferencia en la longitud del serpentín en el cálculo a considerar ambas geometrías. En estos dos incisos lo que se quiere enfatizar es que veas que si considero el cálculo de U, o sea, el coeficiente global de transferencia de calor, sin tomar en cuenta la geometría cilíndrica o considerando una geometría rectangular, nos va a dar un valor diferente, y eso va a ser obvio, al asumir la geometría cilíndrica y que sí nos va a dar una diferencia en cuanto a los cálculos por tomar en cuenta la geometría cilíndrica en el diseño del intercambiador de calor. Pues muy bien, con toda esta información hay que resolver el problema. Pero antes de resolver el problema, vamos a ver lo que dice el inciso A. El inciso A dice, determina los coeficientes convectivos interno y externo del serpentín. Si yo me voy a este esquema, recuerden, estamos manejando dos fluidos, un medio de cultivo y una solución salina. De esos dos fluidos, ¿quién es el que se encuentra al interior del serpentín? ¿De qué fluido hablamos? ¿De la solución salina? Así es. Entonces, el coeficiente convectivo 1 o el coeficiente convectivo interno es el que se calcula entre la solución salina y la pared interna del serpentín. Nos debe quedar obvio entonces que el coeficiente convectivo externo es el que se estima entre la pared externa del serpentín y el medio de cultivo. Y este es el espesor de la pared del tubo del serpentín. ¿Sí? Muy bien, empezamos a calcular los coeficientes convectivos interno y externo. Muy bien, para el cálculo del coeficiente convectivo externo, o sea, el que se da entre la pared externa del serpentín y el medio de cultivo, recuerden ustedes que tenemos diferentes correlaciones entre el número de Nusselt, el número de Planck y el número de Reynolds. Y ya habíamos visto para tanques agitados con intercambiadores por serpentín cómo estimar el coeficiente convectivo de transferencia de calor a partir de estas correlaciones. Pero para poder utilizar estas correlaciones, nosotros primero debemos calcular lo que son los números de Prandtl y el número de Reynolds. Entonces, comenzando por estimar el número de Prandtl para el medio de cultivo, vemos que el número de Prandtl, que es igual a la viscosidad del fluido por su capacidad calorífica entre su conductividad térmica, datos todos que nos han sido proporcionados por el problema, la viscosidad, la capacidad calorífica y la conductividad térmica de la medio de cultivo, porque recuerden que este es el coeficiente convectivo externo, ¿sí? Sustituyendo, pues nos dice que tenemos un número de Prandtl de un 11.64.
ya tenemos el número de Prandtl. Entonces ahora necesitamos calcular el número de Reynolds. Pero recuerden que el número de Reynolds es diferente al número de Reynolds, el número de Reynolds para un tanque agitado. Un fluido que se mueve en un tanque agitado es diferente al número de Reynolds que se utiliza para el flujo de un fluido en una tubería. En este caso, para el tanque agitado, el número de Reynolds es igual al diámetro del impulsor al cuadrado por la velocidad del impulsor por la densidad entre la viscosidad del fluido. Nosotros nos están diciendo que el diámetro del impulsor es de 1.2 metros. Al utilizar geometría estándar, nos debemos dar cuenta que el diámetro del impulsor es la tercera parte del diámetro del tanque. Por lo tanto, 1.2 metros entre 3 me da 0.4 metros. Es así que el diámetro del impulsor es de 0.4 metros y bueno, va al cuadrado. N estamos poniendo que vale 2.66 segundos a la menos 1. ¿De dónde saqué el valor de N? ¿Alguno de ustedes me puede decir de dónde saqué el valor de N? Perfecto, muy bien, sí. De estas 160 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad del impulsor. Entonces, déjenme ver si mi calculadora la tengo aquí. Sí. Nosotros dividimos 160 revoluciones por minuto, lo dividimos entre 60 para convertirlo a revoluciones por segundo o hertz y nos da 2.6666, pero bueno, ya. 2.66 segundos a la menos 1. La densidad del medio de cultivo y la viscosidad del medio de cultivo, de tal manera que me da un Reynolds de 284.444 y tenemos un Prandtl de 11.64. Recordando que el profesor nos describió cómo estimar el coeficiente convectivo de transferencia de calor en un tanque agitado, debo de recordar que vimos estas tablitas. En estas tablas nosotros teníamos dos tipos de intercambiadores de calor, chaqueta y serpentín. Estamos en el caso del serpentín. Para cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos que utilizar esta ecuación, donde necesitamos el Reynolds, el Prandtl, que ya los tenemos. Nos están diciendo que la viscosidad en el fluido como en la pared es la misma. Esto se hace 1 y se anula. Entonces tengo que utilizar esta ecuación hasta aquí, ¿sí? Con un valor de K igual a 0.83 porque estoy utilizando una propela marina y al interior va el intercambiador de calor de serpentín, ¿sí? Entonces, recordando eso, nosotros llegamos o podemos escribir esto de la siguiente manera. Esta es la ecuación que tenemos que utilizar. Ya conocemos al Reynolds, ya conocemos a Prandtl, ya vi que mi K debe de ser de 0.83. No, estoy en otro problema. Todavía no llegué al problema que tenemos que hacer. Perdón. Una disculpa. Ya, aquí está. Ya tenemos el Prandtl, ya tenemos el Reynolds. Esta es la ecuación que tenemos que utilizar, que es la misma, no importa, ¿sí? Pero ahora con un valor de K de 0.83, porque es propela marina. Y este término, recuerden que al ser las viscosidades iguales en el fluido y en la pared, esto se hace 1, y por lo tanto este término desaparece. Y entonces me queda esta ecuación.
hasta aquí. De esta ecuación despejo al coeficiente convectivo externo, de tal manera que la KT, la conductividad, la paso multiplicando y el diámetro del tanque lo paso dividiendo. Y de tal manera que puedo escribir esto de esta manera y sustituyo mis datos. Mi K de 0.83 porque es propena marina, mi Reynolds que ya lo habíamos calculado a la 0.67, mi Prandtl que ya lo habíamos calculado a la 0.33, multiplicado por la conductividad térmica del medio de cultivo entre el diámetro del tanque. Y resulta que tengo un coeficiente convectivo externo, o sea, entre la pared externa del serpentín y el medio de cultivo, de 4.487 watts por metro cuadrado grado centígrado. Ya calculé uno de los dos coeficientes. Ahora vamos con el otro coeficiente. Vamos de afuera hacia adentro. Vamos con el coeficiente convectivo interno. O sea, el coeficiente convectivo interno, el coeficiente convectivo de transferencia de calor entre la pared interna de la tubería y la solución salina. Como al interior del serpentín tengo un fluido diferente al medio de cultivo, necesito volver a calcular el número de Prandtl. Y entonces el número de Prandtl para la solución salina lo determino bajo la misma fórmula, nada más que ahora utilizando la viscosidad y capacidad calorífica y conductividad térmica de la solución salina. Todos estos datos que nos proporciona el problema. Sustituyendo y haciendo operaciones, resulta que tenemos un número de Prandtl de 4.33. ¿Sí? Muy bien, ya calculé el número de Prandtl. Ahora tendría que calcular el número de Reynolds. Pero recuerden que como ahora es un fluido que va al interior de una tubería, el número de Reynolds en tuberías es diferente al número de Reynolds en tanques agitados. Recordemos que en tuberías el número de Reynolds es igual al diámetro de la tubería por la velocidad del fluido en la tubería por la densidad del fluido entre su viscosidad. La densidad de la solución salina y su viscosidad son estas, de la solución salina, y son datos que nos proporciona directamente el problema. Sin embargo, aquí tenemos que ver que estamos hablando del diámetro interno de la tubería. Recuerden, el diámetro interno de la tubería. Si me están diciendo que el diámetro externo es de 4 centímetros y el espesor de la pared es de 0.5 centímetros, o sea 5 milímetros, ¿de cuánto debe de ser el diámetro interno de la tubería? ¿Chamacos? ¿Cuánto debe de ser? Sí. Te están diciendo que el diámetro interno es de 3.5 centímetros y el espesor de la... perdón, te están diciendo que el diámetro externo es de 4 centímetros y te están diciendo que el espesor es de 0.5 centímetros o 5 milímetros. ¿De cuánto debe ser el diámetro interno? De 3.5 centímetros. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Muy bien. Entonces, yo ya tengo con esto el diámetro interno, 3.5 centímetros o 0.035 metros. Ahora necesito la velocidad del fluido, o sea, la velocidad de la solución salina al interior del serpentín. Y nosotros hemos visto que la velocidad lineal de un fluido que se mueve al interior de una tubería es igual al gasto volumétrico del fluido entre el área transversal a la cual se mueve o la dirección a la que se mueve el fluido. ¿Sí? Y habíamos visto que
Esto nos llevaba a esta formulita, de tal manera que la velocidad lineal del fluido o de la solución salina es igual a 4 veces su gasto volumétrico entre pi por el diámetro interno de la tubería al cuadrado. Nos están diciendo que la solución salina va a trabajarse con un gasto volumétrico de 1800 litros por hora al interior del serpentín. 1800 litros por hora. Ese es el gasto volumétrico. Y el diámetro de la tubería es de 0.035 metros, o sea, 3.5 milímetros, ¿sí? O 0.35 centímetros. Ya está aquí. Para poder utilizar el Sistema Internacional de Unidades, los litros los debo de cambiar a metros cúbicos, utilizando este factor de conversión, y las horas las debo de cambiar a segundos, utilizando este factor de conversión, ¿sí? Al hacer los cálculos, me dice que la velocidad de la solución salina al interior de la tubería del serpentín es de 0.52 metros por segundo. Muy bien. Ya que tengo la velocidad, el diámetro de la tubería, lo sustituyo todo ahora sí en el número de Reynolds y obtengo un número de Reynolds de 20.870. Ya tengo a Prandtl, ya tengo a Reynolds. Ahora, como voy a hacer el cálculo del coeficiente convectivo interno en un serpentín, pero un serpentín a final de cuentas es un tubo, vimos que para calcular los coeficientes convectivos internos en tuberías teníamos que utilizar la ecuación de Jenilinski. Y esto ya lo hicimos y esto ustedes también ya lo han hecho. Entonces, nos recordamos la ecuación de Jenilinski y vemos que esta es la ecuación de Jenilinski. Recuerden que se ve fea, pero es muy sencilla. Se ve muy robusta, muy compleja, pero no lo es, ¿sí? Entonces, la relación entre el número de Nusselt con el número de Reynolds y el número de Prandtl en la ecuación de Jenilinski me pide que además del número de Reynolds y el número de Prandtl, me pide estimar lo que es el factor de fricción, ¿sí? De tal manera que si yo estimo el factor de fricción, ya tengo a mi Reynolds, ya tengo a mi Prandtl, nada más despejo a HI, esto lo multiplico por KT y lo divido entre DI, y entonces ya puedo obtener el valor del coeficiente convectivo interno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar Jenilinski es estimar el factor de fricción de Fanning, para lo cual también ya lo hemos visto. Y la ecuación que más utilizamos es la ecuación de Pavlov, para poder estimar el factor de fricción de Fanning. Recordamos que esta es la ecuación de Pavlov, la cual nos requiere conocer la rugosidad, el diámetro interno de la tubería y el número de Reynolds. El número de Reynolds ya lo calculamos, 20.870. Si se fijan aquí, tenemos que poner tanto la rugosidad como el diámetro interno de la tubería en las mismas unidades, milímetros, milímetros. Si lo cambiara a metros, el diámetro interno de la tubería, tendría que cambiarlo también a metros. Pero bueno, así lo dejamos ahorita. Si nosotros hacemos cálculos, vamos a llegar a tener un factor de fricción de 0.00752. ¿Sí? Entonces, ya tengo el factor de fricción
Con el factor de fricción y con los números ya calculados de Reynolds y de Prandtl, para el caso del serpentín o del intercambiador de calor que va del otro lado, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya podemos calcular el coeficiente convectivo interno a partir de esta ecuación, donde KT pasa multiplicando, el diámetro de la tubería pasa dividiendo a todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, es todo esto que está aquí, KT y DT. Sustituyendo datos, llego a un coeficiente convectivo interno de 1341 watts por metro cuadrado grado centígrado, ¿sí? Pero recordemos que este coeficiente convectivo representa, sí, el coeficiente convectivo interno, pero siempre y cuando la tubería esté extendida, ¿sí? A lo largo de la tubería. Si la tubería se dobla en forma helicoidal para formar un serpentín, entonces el coeficiente convectivo al interior del serpentín, o sea, HI serpentín sería igual al coeficiente convectivo que estimamos considerando una tubería extendida por este factor, 1 más 3.54 el diámetro de la tubería entre el diámetro del serpentín, ¿sí? Con esto lo corregimos, metemos datos, ya el HI es la que conocimos acá, y hacemos operaciones de tal manera que el coeficiente convectivo interno del serpentín, o sea, el coeficiente convectivo entre la solución salina y la pared interna, es de 1578 watts por metro cuadrado grado centígrado. Entonces, fíjense, el coeficiente convectivo externo entre la pared externa de la tubería y el medio de cultivo es de 4487 watts por metro cuadrado grado centígrado. Es al menos un poco más del triple que el valor del coeficiente convectivo al interior de la tubería, el cual se pronostica que sea de 1.8, ¿sí? 1.578, perdón. Entonces ya tenemos los dos coeficientes convectivos, el interno y el externo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Muy bien. Con esto ya resolvimos el inciso A. Después viene el inciso B. Construye el diagrama de temperaturas y determina la diferencia de temperaturas media logarítmica, ¿sí? Entonces, recuerden, estamos manejando un tanque agitado con un medio de cultivo y estamos haciendo pasar una solución salina al interior del serpentín. Vean lo que nos dice el problema. El problema nos dice que el medio de cultivo se debe de mantener a 27 grados centígrados. Y en el serpentín nosotros debemos de manejar la solución salina a la entrada a 10 grados centígrados y a la salida del serpentín de 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro esquemita como el que vimos en la última clase,
estoy introduciendo solución salina a 10 grados centígrados, que es la que está aquí, y está saliendo solución salina a 25 grados centígrados, que es la que está acá, la temperatura del fluido 2 a la salida, la temperatura del fluido 2 a la entrada. Y la temperatura de mi medio de cultivo se mantiene a 27 grados centígrados. El delta T1 se va a dar a través de la diferencia de la temperatura del medio de cultivo menos la temperatura de la solución salina que entra al serpentín, o sea, 27 menos 10 grados centígrados. Este delta T1 tendrá que ser de 17 grados centígrados. Y el delta T2 es la diferencia de temperaturas entre el medio de cultivo a 27 grados centígrados menos la temperatura de la solución salina que sale del serpentín y sale a 25 grados centígrados. De tal manera que delta T2 es 27 menos 25, o sea, 2 grados centígrados. Y aquí lo tenemos. Por ahí alguien tiene su audífono abierto y se oye a su perrito que está ladrando. No sé si podrían cerrar su micrófono, por favor. No veo quién es porque no me quiero salir de aquí porque si no se pierde el video. Gracias. Entonces, fíjense, en base a lo que acabamos de describir, DT1 es 27 menos 10, 17 grados centígrados, y DT2 es igual a 27 menos 25, 2 grados centígrados. Sustituyendo la formulita, la diferencia de temperatura es media logarítmica, esta es su fórmula, DT2, que es 2, menos DT1, que es 17, entre el logaritmo de DT2 entre DT1. Aquí no se preocupen, ustedes dicen, oiga, doctor, pero arriba la diferencia es negativa, sí, pero abajo el logaritmo también es negativo. Entonces, les va a dar un valor positivo. Y haciendo los cálculos resulta que la diferencia de temperatura media logarítmica es de 7.01 grados centígrados. Y ya con eso determinamos el inciso 2. Ya construimos el diagrama de temperaturas y determinamos la diferencia de temperaturas media logarítmica. Ahora sí viene lo bonito y viene lo bueno. Dice el inciso C. Determina el coeficiente global de transferencia de calor, o sea, determina la U mayúscula, considerando geometría rectangular, ¿sí? Y con esa U, a partir de la ecuación de diseño, calcula cuál debe ser la longitud del serpentín para que éste mantenga la temperatura en el fermentador, o sea, la temperatura se mantenga constante en 27 grados centígrados. Muy bien. Vamos con el inciso C. Entonces, el inciso C. Para determinar el coeficiente global de transferencia de calor en base al inciso C, como nos están diciendo que consideremos que nuestro serpentín es rectangular, lo cual desde un inicio ya es un error, pero nos están pidiendo, tenemos que utilizar esta ecuación, que ya la hemos visto, que me dice que el inverso del coeficiente global de transferencia de calor es igual a la suma de los inversos de los coeficientes convectivos, en este caso interno y externo, más el espesor de la pared del intercambiador dividido entre la conductividad térmica, ¿sí? Más la sumatoria de los factores de ensuciamiento.
del inverso de los factores de ensuciamiento, perdón. Aquí yo les recuerdo, el factor de ensuciamiento, perdón, sí, los factores de ensuciamiento, perdón, en este caso, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos factores de ensuciamiento hay que considerar? Uno. Perfecto. Entonces, si nosotros desarrollamos esta ecuación, que está esta y esta es esta sumatoria, esto que está aquí es esto, y los factores de ensuciamiento, pues es nada más es 1, y sustituimos datos, el coeficiente convectivo externo ya lo habíamos calculado, el coeficiente convectivo interno ya lo habíamos calculado, el espesor de la pared del serpentín nos dijeron que era de 5 milímetros, que es lo mismo que 0.005 metros, y la conductividad térmica del serpentín, del acero del serpentín, nos dieron su valor. Y finalmente nos dijeron que el factor de ensuciamiento en la pared interna del serpentín, o sea, entre la solución salina y la pared interna, era de 11.000 watts por metro cuadrado grado centígrado. Si yo hago el cálculo de todo esto, resulta que 1 entre U es igual a 0.00103 metros cuadrados de grado centígrado watts. Pero yo lo que quiero no es el inverso, lo que quiero es a U. Entonces le saco el inverso a esto, le saco el inverso al valor, y ahora sí, resulta que tengo un coeficiente global, un coeficiente global de transferencia de calor de 970.3 watts por metro cuadrado grado centígrado. Ya conociendo el coeficiente global de transferencia de calor y conociendo DTML, yo puedo ahora sí contestar la segunda parte de la pregunta del problema. La segunda parte de la pregunta del problema es, primero determina U, ya lo tengo. Y ahora con esa U, considerando geometría rectangular, ¿cuál debe ser el largo de la tubería del serpentín? O sea, si yo desdoblara el serpentín en una línea, ¿de cuán largo debe ser el serpentín para poder mantener la temperatura en el fermentador? ¿Qué se te ocurre hacer ahora? Ya tengo el valor de DMLT, ya tengo el valor de U. Para poder calcular la longitud del serpentín, entonces ahora nos tenemos que apoyar en la ecuación de diseño del intercambiador de calor. Y esta es la ecuación de diseño del intercambiador de calor. Yo tengo el flujo de calor que quiero transferir. ¿Sí lo tengo o no lo tengo? ¿De cuánto vale Q? ¿Se acuerdan? Recordemos. ¿Cuánto vale? Ahí tienen el problema. ¿Cuánto vale Q? watts. ¿Cuánto? No, perdón, 12 ¿qué? Kilowatts, ¿no? 12 kilowatts equivale a ¿cuánto? A 12.000 watts. Este es el flujo de calor que tengo que retirar. Recuerden que la potencia es un flujo de energía, un flujo de calor. Entonces Q vale 12.000 watts. ¿Sí?
ya tengo a Q, ya tengo a U, ya tengo el coeficiente calculador de transferencia de calor y ya tengo a la DML, la diferencia de temperaturas media logarítmica. Quien no conozco es el área del serpentín. ¿Quién es el área del serpentín? Y esto ya lo habíamos visto. B. El serpentín en realidad es un tubo que tiene un diámetro interno de 3.5 centímetros y tiene un diámetro externo de 4 centímetros. Si yo manejo los radios en vez de los diámetros, entonces el diámetro interno es de 1.725 centímetros. Si no, 3.1, sí. 3.5, no me voy a equivocar. .5 entre 2. 1, fíjate, me equivoqué. 1.75 centímetros. Diámetro interno 3.5 centímetros equivale a un radio interno de 1.75 centímetros. Radio externo es igual al diámetro interno de 4 centímetros entre 2, es igual a 2 centímetros. ¿Sí? Entonces tiene un radio externo de 2 centímetros y un radio interno de 1.75 centímetros. ¿Sí? Si yo desdoblo esto y considero geometría rectangular, por decirlo así, pues me tengo que ir con el diámetro externo. Y entonces, al desdoblar esto como una hoja, lo que hay de aquí a acá es el largo del serpentín. Y al desdoblar esto, es este perímetro de este círculo, del círculo externo, ¿sí? Este perímetro es esta longitud. ¿Y cómo mido yo el perímetro de una circunferencia? El perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por radio. Pero como lo estoy refiriendo al radio externo, al radio 2, entonces la distancia que hay de aquí a acá es el perímetro del círculo externo, o sea, el de la pared externa, ¿no? Y ya tengo. ¿Y el área del serpentín a qué es igual el área del serpentín? ¿No es igual a base por altura? Mi base es la longitud, la altura es 2pi por radio 2, ¿sí? 2pi por, no es radio al cuadrado, es radio 2, que significa que es el radio externo. Ah, muy bien, fíjense bien. En mi ecuación de diseño me están pidiendo calcular la longitud. La longitud está en el área. Ya tengo DTML, ya tengo U, ya tengo Q. Únicamente sustituyo aquí esto y de ahí despejo a L, a la longitud. El área del serpentín es igual a 2pi r 2 por L, perdón, ¿sí? Esto es el área del serpentín, pero si yo despejo el área del serpentín de acá, también sé que el área del serpentín es igual a Q entre U por DMLT, ¿sí? Este es el área del serpentín en base a la geometría. Y este es el área del serpentín al despejarla de acá. ¿Sí? Pero del área del serpentín yo ya conozco esto. Lo que no conozco es la longitud, despejo la longitud del serpentín. Y esta es la ecuación para la longitud del serpentín, que es igual
al gasto, o perdón, al flujo de calor entre 2pi por el radio externo por U por DMLT, DTML, la diferencia de temperaturas media logarítmica. Yo sé que tengo que transferir o remover 12.000 watts, conozco el radio 2, que es de 4, si el diámetro externo es de 4 centímetros, el radio externo es de 2 centímetros, o sea, 0.02 metros, y conozco la DTML, que es de 7.01 grados centígrados, así como el coeficiente global de transferencia de calor, que es el que calcule. Hago todos los cálculos y resulta que me dice que la longitud del serpentín debe de ser de 14.04 metros. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud desde el punto de entrada al tanque hasta el punto de salida del serpentín del tanque, o sea, de aquí, recorriendo todo esto hasta acá, debe de ser de 14 metros, 14.04 metros. ¿Sí? Yo te pregunto, ya saqué la longitud del serpentín, ¿cuántas vueltas tendría que dar el serpentín? ¿Cuántas helicoidales o vueltas o helicoides tendría que tener el serpentín si mide 14 metros? ¿Qué harías? Ya sé eso. Como fíjense que te dicen en el problema. Te dicen el diámetro de la espiral del serpentín es de 0.7 metros. El diámetro de la espiral del serpentín es de 0.7 metros. Y yo ya estimé que su longitud debe de ser de 14 metros. ¿Sí? Entonces, el serpentín debe formar ¿cuántas helicoides? ¿Serían 20? ¿Qué hiciste? Dividiste 14.04 entre 0.7 y te dio 20. Lo acercamos, ¿no? Perfecto. Debe formar alrededor de 7 helicoides. ¿Sí? Entonces, yo debo de doblar el serpentín de tal manera que forme 20 de estos helicoides o círculos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Alrededor. Pero este cálculo que se hizo fue asumiendo que el diámetro, que la geometría del serpentín consideraba geometría rectangular. O sea, considerar esto, recuerden, que era considerar que el radio interno y el radio externo son iguales. ¿Sí?
Y eso no es verdad. Al tener una geometría cilíndrica, el radio interno hace que el área de la pared interna sea menor que el área externa, porque el radio 2 es mayor. ¿Por qué? Porque las áreas son igual a 2pi R2 por L y el área interna es 2pi R1 por L. Al ser R1 más chiquita que R2 y lo demás igual, entonces el área interna es menor al área externa. Y nosotros no lo calculamos así, lo calculamos con esta ecuación. Y al hacer esta ecuación considera geometría rectangular. Y geometría rectangular dice que R2 y R1 son iguales. Es como si fuera una placa. Entonces, eso nos lleva a un cierto error. Por eso, en la siguiente parte del problema, nos dice, ahora vuelve a determinar U, pero ahora considera la geometría cilíndrica. Y vuelve a estimar la longitud del serpentín bajo las mismas condiciones. Muy bien, ahora para calcular U, nosotros debemos de utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Pero como el cálculo anterior en el inciso C lo hicimos considerando los 4 centímetros, vamos a considerar a esta ecuación, que es con el radio externo, con R2 igual a 4 entre 2, 2 centímetros, ¿sí? Entonces, utilizando esta ecuación para el inciso D, la escribimos aquí, ¿sí? Y esta es la ecuación desarrollada. Aquí lo que tengo que utilizar son el radio externo y el radio interno, pero esta ecuación está referida al radio externo. Igual necesito otra vez el coeficiente convectivo interno, el coeficiente convectivo externo, considerar la pared del intercambiador, su conductividad térmica y la relación de sus radios, y únicamente el factor de ensuciamiento interno. El externo no, esto se hace cero. Al reducir la ecuación e identificar cada uno de estos, esta ecuación se me reduce a esto. R2 entre R1 entre 1 sobre el coeficiente convectivo interno serpentín, más R2 R1 entre 1 sobre el factor de ensuciamiento interno. Ya lo tengo, más la relación entre los radios con la conductividad térmica del espesor de la pared del intercambiador y el coeficiente convectivo externo, su inverso. Yo conozco todo, conozco R1 y conozco R2. Yo sé que R1 vale 3.5 y R2 vale 4 centímetros. Conozco el coeficiente convectivo externo, conozco el factor de ensuciamiento, conozco la conductividad térmica y conozco el coeficiente convectivo externo. Lo pongo aquí y lo sustituyo. Hago cálculos, me aburro de hacer cálculos y llego finalmente a esto. Llego a un coeficiente global de transferencia de calor igual a 913.7 watts. Fíjense, sin considerar geometría cilíndrica, la U fue de 970. Considerando geometría cilíndrica, fue de 903. ¿Eso qué implica? ¿Qué efecto tiene en la longitud del intercambiador? Muy bien, volvemos a utilizar la ecuación de diseño. Esta ya la conocemos.
Ya sé que Q vale 12.000, ya sé que DTML vale 7.01 y ahora utilizo AU, pero considerando la geometría cilíndrica. Vuelvo a despejar el área del serpentín y vuelvo a utilizar la misma ecuación que utilizamos acá, esta, la misma. Pero con la única diferencia que ahora, en vez de utilizar esta U de 970, ahora voy a utilizar AU2 de 903 y la pongo. Todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿sí? Y fíjense, resulta ser que ahora la longitud del serpentín debe de ser de 14.91 metros. Eso representa un 6% más. Aquí dice menos porque es considerando el anterior con este. O bueno, que la longitud del serpentín considerando geometría no cilíndrica es 6% menor en longitud que si hubiera que considerando la geometría cilíndrica, ¿sí? Aquí el número de helicoidales, ¿de cuánto debe ser? ¿Quién me dice cuánto vale? ¿Cuánto es el número de helicoidales? O sea, esto lo tengo que dividir entre cuántos. Niños. Sigue siendo entre los mismos .7, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque el diámetro de la helicoidal es de .7, .7, .7, .7, eso no cambia. Entonces debe de ser 14.91, ¿entre cuánto? Entre .7, ¿no? ¿Cuánto les da? 21, o sea, es una vuelta más. ¿Se fijan? Una vuelta más. Eso representa alrededor del 6% menos el otro, o sea, este es 6% menor y aquí 20 helicoides. Alrededor de 20 helicoides cuando fue no cilíndrica y de 14.04 metros. Y si consideramos geometría cilíndrica, son 14.91 metros y son 21 helicoides. O sea, es una vuelta más, ¿sí? Y eso sí es significativo. Porque imagínense aquí 20 a 21, una más. Debe de haber al ser más largo el serpentín, está exponiendo más área para la transferencia de calor. Entonces, sí es importante considerar la geometría, ¿sí? Y ya. ¿Preguntas, muchachos? No, muy bien. Entonces, fíjense bien. El tema que sigue, y que se los acabo de subir hoy, es efecto de la temperatura en la destrucción térmica de microorganismos y criterios de esterilización. Esto no lo voy a ver hoy porque es muy importante y no me da tiempo. Lo vamos a ver mañana. Pero este tema
unido junto con los temas anteriores que hemos visto, nos va a permitir diseñar procesos de esterilización, determinar cómo la temperatura, el incremento de la temperatura me va llevando a la muerte de los microorganismos, y con eso puedo yo establecer criterios para poder llevar a cabo la esterilización de mis sistemas, aunado a lo anterior que son los sistemas de transferencia de calor o de series de intercambiadores, me va a llevar a procesos de esterilización por lote, como a procesos de esterilización en continuo. La esterilización por lote es un tema muy largo, muchachos. Muy largo, y aquí, por ejemplo, este es un problema. El problema para esterilización por lote es un problema que se resolvería en 2 clases. Yo les voy a poner el problema para que lo vean. Vean cómo se hace el diseño de una esterilización por lote. Pero vamos a ver un problema más sencillo. Una de las etapas. Eso lo vamos a ver cuando entendamos esto. El proceso de esterilización por lote, así como lo hacen ustedes, o lo han hecho, no sé si lo han hecho en la autoclave, considera 3 etapas: calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Vamos a ver la teoría de lo que significa esto, y aquí vamos a determinar. Aquí hay un problema. El problema es que para poder encontrar o diseñar las etapas de calentamiento y enfriamiento, se tienen que resolver integrales que no tienen una solución analítica. Son integrales que se resuelven mediante métodos numéricos. Y aquí no se van a salvar. Aquí yo les estoy enseñando un método numérico para poder resolver integrales y poder resolver este tipo de integrales que aparecen aquí. Este tipo de integrales. Estas dos. Esta y esta. Que son muy complejas si quieres resolverlas analíticamente. Muchas veces ni se pueden hacer analíticamente y nada más las puedes resolver numéricamente. Entonces, cuando veamos esto, voy a tratar de simplificarlo. Aunque tenga toda la teoría y vean el problema, no les voy a dejar un problema completo porque no lo van a acabar. Pero sí, por lo menos, que vean, diseñen o la etapa de calentamiento, o la etapa de enfriamiento, o la etapa de mantenimiento. En cambio, cuando veamos esterilización en continuo, ahí sí es muy bonito. Por ejemplo, vean la esterilización en continuo, cómo está diseñado un equipo estándar para esterilización en continuo. Se utilizan 2 intercambiadores de calor, uno para calentar el medio de cultivo, ya que alcanza la temperatura de esterilización. El medio de cultivo se hace pasar a través de un tubo que se encuentra aislado, el tubo de su medio ambiente, de tal manera que la temperatura se mantiene constante a lo largo del tubo, de la tubería, y acá llega a un intercambio de calor, pero para enfriar el medio de cultivo. Este lo calienta hasta su temperatura de esterilización. Aquí lo va recorriendo, y en medio que va recorriendo van muriendo los microorganismos, y acá llega a un intercambiador que lo enfría, ¿sí? Entonces es importante. Esta es otra configuración, pero bueno, en fin, eso lo veremos en su momento.
Voy a detener ya la grabación.